buscan estos antimicrobianos es eliminar a los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, virus o parásitos. Fin de estos métodos físicos, químicos o antibióticos. Y como parte de una exposición hay antivirales y antifúngicos, ¿no? Hay una exposición sobre antivirales y antifúngicos. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, para decir que un microorganismo o una bacteria está muerta, quiere decir que ha perdido la capacidad de reproducirse. Cuando el método que aplicamos evita el crecimiento, significa que lo va a matar. De ahí que vamos a ver luego que hay dos tipos de antibióticos: los bacteriostáticos, ¿no?, o los inhibidores, y los biocidas o bactericidas se llama, ¿no? ¿Qué significa bactericida? Y un bacteriostático o inhibidor que detiene el crecimiento, mas no lo elimina. ¿Quién se encarga de eliminarlo luego si queda? El sistema. O sea, hay antibióticos de ese tipo. Hay antibióticos inhibidores y hay antibióticos que matan. Pero bueno, habíamos dicho que tenemos los métodos químicos, físicos y los antibióticos, ¿no? Estos son solo algunos términos que debemos ir conociendo, como por ejemplo qué es esterilización, qué es desinfección, o términos como pasteurización, saneamiento y limpieza. Por ejemplo, la esterilización, que les hice, bueno, no sé qué grupo le hice esa pregunta. En la esterilización, ya sea por calor seco o por calor húmedo, lo que busca es la eliminación total, ¿no? ¿Qué estructura busca eliminar la esterilización? La espora. Ahí está. La esterilización destruye todo, incluido la espora. En cambio, la desinfección también elimina todo menos la espora. Esa es una diferencia. Entonces, por eso miren, en los desinfectantes dice que mata el 99.9% de los microorganismos. ¿Por qué no te ponen el 100%? Porque si no, no sería un desinfectante. ¿Qué sería? Un esterilizante. Un esterilizante. La pasteurización ya más es un método aplicado a los alimentos, donde lo que hace es eliminar también las bacterias, pero excepto las esporas. La diferencia de que estos más se aplican en el caso de alimentos. Por ejemplo, un jugo de naranja, la leche. Lo que sucede es que es muy importante el pH. Microorganismos que tengan espora no desarrollan con pHs inferiores a 4.5. Entonces, como no desarrollan, no necesito esterilizarlo totalmente. No necesito esterilizarlo totalmente. Por eso la leche es pasteurizada y no es esterilizada. ¿Y por qué es? Aquí la volvemos a abrir, que se vaya alimentando una bulla. Les decía, por ejemplo, ¿por qué tiene que pasteurizar la leche? ¿Qué bacterias deben eliminar ahí? ¿Qué bacteria está en la leche? Bueno, no. ¿Qué bacteria podría estar en la leche proveniente de la vaca? Hay una bacteria brucelosis.
brucela. Por eso se tiene que pasteurizar. Pero, ojo, llegar a tomar una leche con brucelosis hay que ser bien piña, ¿no? Bien piña. Porque bueno, ahorita la mayoría de los que ustedes viven aquí, ¿no? Toman leche en tarro, ni saben que existen lecheros. ¿O saben que existen lecheros? Sí, ¿no? Bueno, la gran mayoría todavía. Antes, cuando yo era muchacho, llegaba un señor en su bicicleta con sus 3, 4 porongos y te tocaba la puerta, tú salías con tu recipiente, echaba tus 2 litros y se iba, y anotaba. Fin de semana llegaba a cobrar por los 6 litros de leche dejado diariamente. Bueno, ahora ya casi no se hace eso de ahí porque te vas al supermercado. Pero cuando tú recibías esa leche debías ponerle y esperar mirando ahí la leche a que no se rebalse. Pero ¿qué sucedía? Si le das un costado y volteabas, y ya se quedaba. Bueno. Otros términos también que deben conocer son saneamiento y limpieza. El saneamiento, ¿qué significa? Es reducir la presencia de patógenos ¿a qué? A niveles inocuos. ¿Qué significa inocuo? ¿Qué significa inocuo? Que no causa daño. Eso es inocuo, que no causa daño. ¿Y la limpieza qué significa? Remover la suciedad. El saneamiento implica la aplicación de desinfectantes o, en algunos casos, esterilizantes. Dependiendo, en los hospitales, por ejemplo, en las salas de operaciones, constantemente se le aplica un saneamiento, desinfectados o esterilizados. ¿Cómo se esterilizará un equipo? Un equipo de, por ejemplo, un equipo laparoscópico. ¿Cómo creen que lo esterilizan? Porque los laparoscópicos, ¿cómo creen que los esterilizan? ¿Lo meterán en un autoclave? ¿Lo pondrán en el horno? Hay métodos para esterilizar y hay métodos para desinfectar. ¿Correcto? Hay unos términos como lo que les decía temprano: biocida, que elimina totalmente; bacteriostático, solo inhibe. Un biocida, por eso hay bactericidas, fungi, espori, viri, omi. ¿El que mata al papá, cómo se llama? Parricida, hermanos. Parricida. Entonces, el término biocida es aplicado cuando elimina, inactiva totalmente, los elimina, incluido las esporas. Y bacteriostático solo inhibe, o sea, no destruye totalmente, solo detiene su crecimiento. Ahí está: bacteriostáticos, fungiostáticos o esporostáticos. Todos son biocidas, pero unos inhiben y otros matan. Un fungiostático detiene. Biocida. Séptico, aséptico, antiséptico, asepsia.
Séptico, cuando hay la presencia de microorganismos. Ese es séptico. Y si le anteponemos la A, ¿qué significa A? Sin la ausencia de microorganismos. Entonces, eso es aséptico. Y para eliminar esos microorganismos utilizamos antisépticos, que son agentes que destruyen o inhiben. Pero, ¿cuál es la característica de un antiséptico? Que se puede usar sobre, o sea, yo me lo puedo echar sobre la piel, sobre alguna herida. Por ejemplo, a ver, dígame algunos antisépticos. Por favor. ¿Un antiséptico? El jabón no elimina. El jabón solo te saca la grasita nada más, ¿no? Aunque destruye la capa gruesa de algunos virus, ¿no? Las capas lipídicas de algunos virus. Alcohol, muy bien. Agua oxigenada, algunos peróxidos, dependiendo del porcentaje. Porque hay peróxidos de hidrógeno de mayor volumen, ¿no? Como por ejemplo los de 30 a 40. Y eso, por ejemplo, miren, eso causa bastante daño. E incluso, miren, las damas se lo echan al cabello, se destiñen el pelo para volvérselo a teñir, ¿no? Bueno, cada quien sabe cómo maltrata su cabeza. Y luego salen así de la peluquería. ¿Qué te pasa? No, es el amoníaco que me han echado. ¿No? Me duele la cabeza, dice. Aunque ahora ya no, ¿no? Ya no, ¿no? No, y ahora ya usan productos que no. ¿Cómo le llaman? Unos productos que ya no usan amoníaco, ¿no? Ya no usan amoníaco. Si les pasa algo al señor de Pinto. Si yo la veo a mi esposa que sale. Algo mal de. Mira, si ha sido más, la traigo cuando me rejuvenece. Digo, no quiero tener conflicto. Bueno, antisepsia ya es una acción, es el uso de productos químicos sobre la piel u otros tejidos, ya es la acción de usar antisépticos. Y un germicida es capaz de destruir esporas. Un germicida es un biocida, pero no todos los biocidas son germicidas, porque un germicida es químico, en cambio un biocida es físico. O sea, todo germicida es un biocida, pero no todo biocida es un, porque germicida es químico. En cambio los biocidas son físicos o físicos. A ver, elimina las esporas. Muy bien. Inhibe. ¿Cómo? Bacteriostático, ¿por qué duda? Inhibe el crecimiento en tejido. Los antisépticos. Así venir en el examen. Es solo para recordarlo. Dentro de los agentes microbianos tenemos los no selectivos, que vamos a verlos ahorita, y los selectivos que los vamos a tocar de manera simple porque vamos a desarrollar una tarea. En este caso, miren, ¿cuáles son los no selectivos? Los antisépticos, desinfectantes, esterilizantes y preservantes. Aquí habíamos dicho que hay esterilizantes y desinfectantes.
¿Cuándo es esterilizante? Cuando elimina a los microorganismos. Pueden ser físicos o químicos. Físicos o químicos. Dentro de los físicos tenemos el calor, los filtros y también tenemos acá las radiaciones. Calor, calor húmedo. Ejemplo de un equipo que utilice calor húmedo para esterilizar. Ejemplo de un equipo que utilice calor seco. Por ejemplo, el autoclave. ¿Cuáles eran los parámetros? 15 minutos. Y un horno, 50 por 1 a 2 horas. 1 a 2. Luego, a aquellos que no puedan trabajarse con eso, se utiliza, por ejemplo, la filtración. Esos son filtros, como los filtros EPA, filtros de alta eficiencia, que no dejan pasar incluso hasta virus. Y eso se utilizan en salas donde debe haber una completa esterilización. En Estados Unidos hay salas, no sé acá si habrá salas libres hasta de gérmenes, de esporas, de todo, incluso de alergenos. Cualquier alergeno no entra ahí. Lo que utilizan son filtros. Ahora, si no pueden eliminar virus algunos y no puedes utilizar estos agentes físicos, tenemos las radiaciones, ionizantes y no ionizantes. Por ejemplo, las radiaciones ultravioletas, que es no ionizante, y las ionizantes, radiaciones gamma y rayos X. Y las microondas, que son no ionizantes tampoco, ¿no? La luz ultravioleta, dependiendo mucho de qué, de la lámpara, las colocan en los ambientes y los encienden, dependiendo del tiempo, 10 a 15 minutos suficiente para eliminar hasta los virus. Y en algunos casos pueden ser hasta 1 hora o 2 horas. Las radiaciones ultravioleta. Hay que tener mucho cuidado con las radiaciones ultravioleta, porque esas pueden afectar la vista. Hay letreros, cuando dice luz ultravioleta te ponen un letrero triángulo, riesgo de luz ultravioleta. Es un triángulo con un foco y en medio está la UV. ¿Qué significa eso? Riesgo de luz ultravioleta. Tengan mucho cuidado. Eso, por ejemplo, la luz ultravioleta las utilizaban para ver los billetes falsos, ¿no? Ahí se veía. Pero esa constante exposición podría alterar también las células de las manos. Pero como las damas les gusta el peligro, cuando se hacen las uñas, ¿dónde meten los dedos? Entran 10 dedos, salen 12. Pero no se quejan porque les ha salido un dedo más, sino que tienen que pagar por una uña más. ¿O me equivoco, señoritas? Aunque ya no debe usarse, ¿eh? Está prohibido su uso, por si acaso. Bueno, esto se usa bastante, incluso en el laboratorio hay. Anteriormente había un laboratorio con luz ultravioleta, pero lo quedaron como claro. Luego tenemos las ionizantes, estas sí son peligrosas. Las radiaciones gamma, esas te atraviesan y ni lo sientes. Una semana después te hacemos una plaquita de mármol, porque se daña todo el genoma. Al dañar todo el genoma te vas a morir. Mire, las radiaciones gamma ionizantes son utilizadas para las radioterapias.
que se utilizan en el caso de tratamiento de células malignas o de cáncer. O sea, miren, imagínense que esas células cancerígenas son tan fuertes que resisten las radiaciones gamma. O sea, si algún día una célula cancerígena lograra desarrollar un ser vivo, imagínense lo fuerte que sería. Lo que pasa es que las células malignas, al desarrollar desde un lado, no tienen un control, no ejercen nada más que crecer y crecer y crecer y crecer. Es más, hay unas células que son las células HeLa, ¿no? Que vienen desde una paciente que tuvo cáncer y cuyas células malignas han aguantado todo, hasta con el agua y el aire han vivido. O sea, son bien difíciles de destruir. Esas son usadas para pruebas de numerosos fármacos contra células malignas. Hay toda una historia detrás de las células HeLa, ¿no? Incluso los familiares de estos demandaron a las empresas y les den una cohibición por haber usado las células de su familiar en el desarrollo de esta medicina, ¿no? Pero la demanda fue desestimada, uno porque las empresas tenían más plata que ellos, y segundo, el argumento que dieron fue que esas células han servido para desarrollar medicamentos y han salvado personas, ¿no? Pero ya no se usa. Y las radiaciones X, que bueno, muy poco se usa para los efectos de esterilización. Profesor, ¿y dónde utilizarán radiaciones gamma para la esterilización? O sea, viene alguien y enciende un foquito. No, estos están en barritas, unas barritas, así de este tamaño, pero emiten esa radiación. Hay todo un protocolo para eso. Por ejemplo, las barritas deben estar protegidas sobre una cubierta de plomo. Y cuando va a aplicarse radioterapia se abre como una compuerta. Y por ahí sale la radiación. Equipos, materiales radioactivos tenemos, a ver ustedes, biología, química de tercero de secundaria. Cobalto, yodo, radio. ¿Qué más? Uranio, plutonio, bueno, que eso no se utilizan para la luz, pero sí yodo, cesio, tiene un corte es que el manganeso no es radioactivo, no emite radiación. Bueno, esos son utilizados, por ejemplo, en la esterilización de alimentos que no se pueden humedecer, como por ejemplo se exporta para la exportación pimienta, canela, ¿qué más se exportaba? Hojas de anís, todas esas hojitas de sus filtrantes, cuando las exportan, como no pueden meterlas al agua porque se malogran, ¿qué le aplican? Radiaciones gamma. Pero no se preocupen, no es como si explotara una planta termonuclear y creara radiación, no es radiación, por si estuviera pensando en eso. Bueno, estos son agentes físicos, ahí están, ¿ven? Filtración, radiaciones ultravioleta y ionizantes, de radiofrecuencia como en microondas. Pero también hay esterilizantes químicos como óxido de etileno, formaldehído, peracético, vapor de peróxido de hidrógeno, glutaldehído. Todos estos
son esterilizantes, pero en algún momento puede transformarse en desinfectante. ¿Cuándo? Cuando baja la concentración. ¿No? Cuando bajan la concentración, ya no son esterilizantes, sino son desinfectantes. Ya, son desinfectantes. Esterilizantes. Y en los desinfectantes hay de 3 niveles: alto, intermedio y bajo. Profesor, usted ha mencionado, mire, glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, peracético. ¿Esos estaban nombrados dónde? Acá, como esterilizantes. Pero, ¿en qué momento se transformaron en desinfectantes? Bajó la concentración. En este caso, concentraciones, mire, 0,5, ¿no? 0, o sea, bajó la concentración por debajo de, por ejemplo, acá 0,2, 2, va bajando la concentración. Entonces, como baja la concentración, ya se transforman en desinfectantes. Luego, miren, desinfectantes de nivel intermedio como alcoholes, iodóforos, fenólicos, que se utilizan para instrumentos que es poco probable la contaminación por esporas bacterianas. Luego los de bajo nivel, desinfectantes de bajo nivel, que se utiliza para, más que para desinfectar, quizás hasta para limpieza. Miren, manguito de la presión arterial, de los electrocardiogramas, de los estetoscopios que les entregaron cuando ingresaron, y hasta ahorita lo usan. Ese mismo, ¿no? ¿Les han sacado alguna vez algún electrocardiograma ustedes? ¿No? Les ponen unos chupones y te queda ahí una marca. Mi esposa no me creía. Claro, te ponen unos chupones, sacan unos chupetazos. Suerte que como eran como 6, ahí sí me creí. Desinfección. Antisépticos. Les pregunté hace poco cuáles eran estos antisépticos y tenemos alcohol, iodóforos, clorhexidina, para cloramectacilenol, triclosanos. ¿Ven por ahí que diga antiséptico? Y por ahí alguien me dijo el peróxido de hidrógeno. Es que en realidad no es un antiséptico. No es un antiséptico. Es un desinfectante, pero no es un antiséptico. Pero se utiliza, ¿sí? ¿No? Se utiliza. Se ha utilizado. Entre los antisépticos y desinfectantes tiene que haber el ideal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pide? Miren, ahí pide que mate a casi todo, de amplio espectro, que elimine gram positivas, gram negativas, bacilos tuberculosos, virus y hongos. Que sea gradual y en corto tiempo, que sea estable y que tenga actividad por bastante tiempo, que se disuelva en agua, más, que no sea tóxico en tejidos humanos ni corrosivo, de propiedades organolépticas, o sea que huela bien, mantener actividad frente a diferentes pHs y temperaturas, ser biodegradable y con elevado poder residual. Entonces, se pide un desinfectante con bastantes requisitos. Como cuando las señoritas piden al hombre ideal. ¿Qué es lo que piden en el hombre ideal? Mira, que sea bajo, alto. Ellos miden 1.10, pero quieren uno alto. ¿Qué más? Inteligente, amoroso, fiel.
arroz, ¿no? Con lentejas, plata. Lamentablemente, señoritas, tengo una mala noticia para ustedes. Soy casado. No estuvieron en mi época. Dice, pero solo usted no es alto. Miren, si así de esta talla, imagínense cómo soy. 10 centímetros más. No, ahí sí va a tener demasiado problema. La naturaleza es sabia, pues, en esas cosas. No mucho, porque si no... El desinfectante que más se acerca a esos requisitos es el hipoclorito de sodio. Pero obviamente en las concentraciones que deben ser. Más o menos en 1 litro se utiliza 1,5 mililitros de cloro, bueno, del hipoclorito que venden, ¿no? Sino que lo conocemos por la marca, de que es Clorox, ¿no? Pero en realidad lo que tiene en el interior es hipoclorito de sodio, al 4.5 o 5% de concentración. Más o menos en 1 litro, si yo agrego 1 mililitro, o sea, una jeringa de tuberculina, 1 mililitro, suficiente para desinfectar. Suficiente para desinfectar tus verduras y todo lo demás. Y para tu ropa, será pues unos 5 mililitros. Es una pelea con la señora que trabaja con nosotros. Señora, le he dejado la medida. Esto échele, ¿ya? A todo ese balde de 10 litros, échale este pomito de 10 mililitros. Así de, no le eche más. Ya me decía, no te preocupes, Arturo, ya lo vas a hacer. Regresaba yo. Que huele a... Porque cuando le echas demasiado, huele, pues, ¿no? Señora, ¿le echó el pomito? No, sí, lo que pasa es que no olía. Señora, no es que tenga que oler para que desinfecte, pues, ¿no? Es solo un poco para desinfectar. En condiciones normales no debe oler mucho, porque si no te irrita todas las mucosas. Te irrita la nariz, la vista y todo lo demás. Antes se usaba el cloro hasta para blanquear tu ropa. Pero si le echaban más, demasiado, ¿qué sucedía con tu ropa blanca? Se hacía amarilla. O en su defecto la sacabas por pedazos. Cuando se echa demasiado. Ahora sí ya venden, bueno, en realidad siempre ha habido, venden unos lejía para ropa de color, dicen, ¿no? Pero en realidad no es lejía, ¿qué es? Es agua oxigenada. Vean, ahí dice. Peróxido de hidrógeno dice. En donde dice ingredientes, ahí dice peróxido de hidrógeno. Bueno, algunos desinfectantes que también son antisépticos, como el alcohol, que remueve de manera efectiva los sistemas biológicos, destruye lípidos, muy importante. Ejemplos, etanol y alcohol isopropílico. Este etanol será el mismo que se encuentra en los... Claro. Por si no le hicieran dosaje. ¿Qué les hacen a los que están manejando borrachos? Dosaje etílico, y viene de etanol, ¿no? Sino que también se llama química, alcohol etílico. Lo que sucede es que el alcohol medicinal ya está rectificado, o sea, se le ha sacado casi todo el agua, por eso es de 1 litro, 960 mililitros es alcohol.
¿Y 40 mililitros? Agua. Y hay alcohol de 70. O sea, quiere decir que en un litro 700 mililitros son alcohol y 300 mililitros son agua. En cambio, en una cerveza de un litro, 50 mililitros es alcohol y el resto es agua. En un vino, 111 mililitros es alcohol y el resto es agua. O sea, ustedes pagan por agua. Pero si subimos un poquito más, pisco, brandy, vodka, tequila, ¿qué más? Coñac, whisky, sake, cañazo. Esos sí son 50-50. De un litro, 500 mililitros es alcohol que se puede tomar y el resto es agua. Por eso solo se toma un poquito nada más, ¿no? En cambio, los borrachazos, cuando preparan su ron con gaseosa, ¿qué hacen? ¿Viste esos químicos? Así un poquitito y el otro una nadita, ¿no? Echa un poquitito y luego otro poquito acá. Ya tienen dos. Pero es el mismo alcohol. Es el mismo alcohol. Una desventaja del alcohol, miren, no es esporecida, o sea, no elimina las esporas. Aldehídos. Este es un esterilizante dependiendo de la concentración. Miren, al 2% es esterilizante. Una desventaja de los aldehídos, como el formaldehído, que puede ser tóxico ahí, el glutaraldehído de la misma manera. Estos son dos fuertes, formaldehído y glutaraldehído, pero son esterilizantes químicos. Pero si yo bajo la concentración, se transforman en... Si bajo la concentración de un desinfectante, de un esterilizante, se transforma en desinfectante. Bueno. Biguanidinas, como la clorexidina, para la higiene oral y desinfectantes. Es bactericida, pero no a las... Estas biguanidinas, como la clorexidina, por ejemplo, lo utilizan los dientólogos para decir, cuando te van a curar, dicen, a ver, clorexidina, te van limpiando. Pero también, ¿dónde encuentran clorexidina? En los enjuagues bucales, ¿no? Aunque los enjuagues bucales le echan como alcohol, no sé, pero arde cuando usan enjuague bucal. No, porque arde, eso se enjuague bucal, ¿no? Arde bastante. Si la vez pasada, una vez usé enjuague bucal y se me hizo todos los labios rojos y mi esposa casi me bota otra vez. Así que la próxima vez que tengan los labios rojos, ¿qué tienen que decirle que ha sido? Enjuague bucal. Bisfenoles, que se usan en jabones para lavar las manos, son de amplio espectro, pero de actividad limitada frente a pseudomonas y virus. Ejemplos: triclosan y hexaclorán. Niveladores de halógeno como el yodo, como el alcohol yodado, ahí tenemos. Amonio cuaternario, que son desinfectantes que se utilizan bastante en los hospitales porque son biodegradables. Peroxígenos, como quién, como el peróxido de hidrógeno, que miren, dependiendo de la concentración, bacterias, hongos, virus y esporas, 10 a 30%, ¿no? 10 a 30%. Y ahí que también se usa agua oxigenada en el cabello, ¿no?
¿De qué volumen es esa oxigenta? A ver, alguien que se tiñe el pelo. ¿No sabes? De 30, muy bien. Miren, o sea, están utilizando para desinfectarse, ¿qué? Para, bueno, por lo menos eliminan las esporas en su cabeza, ¿no? Agentes niveladores de alón. Métodos físicos, ya los hemos mencionado, autoclaves y horno y a la incineración. Mecánicos, ya hemos visto las radiaciones, aquí están. Mecánicos, los filtros y un tema de limpieza. Y entramos a los antibióticos. ¿Qué hora es? Estamos 25 ya, justo. Vamos, de pasadita. En el caso de los antibióticos son usados para eliminar ¿qué? Solamente bacterias, no hongos, no virus. Solo bacterias, nada más. Solo bacterias. ¿Correcto? Y estos son de, como dice ahí, toxicidad selectiva. Solo atacan a determinadas partes de la bacteria. Solo a determinadas partes de la bacteria. ¿Qué características debe tener? La concentración del fármaco debe ser tolerada por el explorador. O sea, no es que puedas tomar pastillas, antibióticos a cada rato y en cada momento. ¿Por qué? Una, sobre todo la principal. ¿Cuál es? ¿Por qué no puedo tomar antibióticos a cada rato? Puede causarte un daño renal o un daño hepático. Por eso te dan por dosis. Y esas dosis ya han sido comprobadas, obviamente, en esas determinadas concentraciones. Por eso algunos cuando dicen, oye, he tomado mucho antibiótico. ¿Cuántos has tomado? Me dijeron una, pero ya tomé las 2, 3. ¿Y qué más? No, me duele el estómago. Claro, porque ha sido probada solo a determinadas concentraciones diarias, porque de ahí ese antibiótico luego es biotransformado y eliminado a través de ¿dónde? ¿De dónde? De la orina y de las heces. Ahí es eliminado. ¿Ya? ¿Con esto no? Aquí están los antibióticos que vamos a ver hoy día. Una clasificación de los antibióticos. Pero son de 3 tipos. Aquellos que atacan a la pared celular, aquellos que atacan a los ácidos nucleicos o aquellos que ataquen a la síntesis de proteínas. ¿Ya? Entonces, hay aquellos que atacan a la pared celular, aquellos que ataquen a los ácidos nucleicos y aquellos que atacan a la formación de proteínas. Ahí están, en resumen nada más, lo vamos a ver de aquí. Ahí están otra vez los resúmenes. Pero vamos entrando al detalle. ¿Qué aguantas? También que seamos chiquitos, pero tu vejiga puede aguantar. Rapidito nomás para eso, porque esto lo van a desarrollar ustedes, pero quiero explicar. Dentro de los que atacan a la pared celular tenemos penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, glucopéptidos, lipopéptidos, polipéptidos. Así, dentro de los que inhiben la síntesis de proteínas, ya sea aquellos que ataquen a la subunidad 30 o subunidad 50, aminoglucósidos, tetraciclinas, gliciclinas, lincosaminas, macrólidos, clonafenidos, todas esas. Y aquellos que atacan a los ácidos nucleicos. Tenemos quinolonas,
rifampicina, rifabutinas, metronidazol. Y por último, tenemos los que antimetabólicos, que ya van a ver ustedes, porque ustedes lo van a desarrollar, igual que el anterior, que van a hacer un triple. Pero ¿qué es lo que yo voy a explicarles? Por ejemplo, de los antibióticos hay los de espectro reducido. ¿Qué significa eso? Que combaten solo a un grupo de bacterias, ya sea positivas o negativas. Hay aquellas que les llaman de espectro ampliado. De espectro ampliado, que pueden atacar a gram positivas y a algunas gram negativas o viceversa. Y las de amplio espectro, que quiere decir que atacan a gram positivas, ya no solo a un grupo pequeño, sino también a un grupo grande de gram negativas. O sea, tiene un amplio espectro de qué atacar, ¿no? Y ahí están, miren, estas barritas indican cuáles son las que pueden atacar. Miren, por ejemplo, meropenem, de amplio espectro. Ahí están un resumen de los antibióticos. No se preocupen, en farmacología van a tener que aprendérselo más todavía. Y en cuanto a la resistencia a los antibióticos, esto lo voy a explicar un poco más al detalle en la parte práctica. Aquí no les voy a tomar esta parte del examen, porque lo vamos a desarrollar un poco más al detalle en clase. Pero sin embargo, la resistencia a las bacterias puede darse primero por modificación de los receptores en las bacterias. O sea, el antibiótico va a un receptor determinado e inhibe el crecimiento. Pero ¿qué sucede en la bacteria? ¿Qué hace con ese receptor? Lo oculta o lo modifica. Viene el antibiótico y lo encuentra, ya no. Entonces hay una modificación de los receptores. ¿Qué otra cosa puede hacer la bacteria? Puede permitir el ingreso del antibiótico, pero luego lo expulsa. Le llamamos dos mecanismos de defensa: modificación de los receptores, expulsión de quién, del antibiótico. Un tercero, cierra los poros. ¿Qué significa? Que el antibiótico no ingresa. Entonces llevamos una tercera: evita el ingreso del antibiótico. Una cuarta, que es lo que normalmente a veces ocurre: produce enzimas que destruyen al antibiótico. Una de esas enzimas, ¿cuál es? La beta lactamasa. Produce enzimas. Otra menos frecuente, pero es la variación intrínseca o extrínseca, o sea, la variación física, el engrosamiento de la pared celular. O sea, hace que su pared sea más gruesa, de tal forma que la cantidad de antibiótico que tú le has dado no es capaz de destruirla. Si antes podría destruir la pared con una comba, si la hizo más gruesa, con una comba la voy a destruir, ¿qué voy a necesitar? Un taladro, ¿no? Un rotamartillo, una bomba, no sé, algo más fuerte. Y todos esos se dan por mutaciones. Todo eso se da por mutaciones. Esas son las principales variaciones que le permiten resistencia a los antibióticos. Ya sea por modificación de los receptores, por evitar el ingreso del antibiótico, por expulsar el antibiótico, por modificaciones de sus estructuras, por producción de ¿qué? De enzimas. ¿Ya? Por producción de enzimas. ¿Correcto? Muy bien. Antes de ir al break,